Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de los suscriptores de mi canal, cada persona que va a ver este video. Eh, Mi más grande deseo es que, bueno, que pueda ser de bendición. Dios siempre tiene algo para hablar, ¿no? Y, y siempre tiene algo para nuestras vidas. Así que, bueno, mi deseo es poder llevar una palabra que pueda ayudar, poder ser de bendición para otro y poder dar lo que uno recibió de gracia, poder compartirlo con el prójimo, que es la voluntad de Dios. Así que bueno, yo en esta noche de día miércoles quería traer un mensaje corto. Es un salmo, el Salmo 51. Pero primero, antes de leer la escritura, quisiera hacer una oración por cada uno que está del otro lado, entregando este video en las manos de Dios, porque sabe, el hombre no puede hacer nada. Yo puedo hablar muy bonito, acomodar mis palabras, o tratar de hacer las cosas a mi modo, pero si no está Dios detrás de la cosa, esto no funciona, esto es en vano. Así que vamos a entregar este servicio en las manos de Dios. Le invito ahí que si me está viendo, que cierre sus ojos, que siga la oración conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de su presencia, Padre, dando las gracias por este día, Señor, dando las gracias por su palabra, Señor, porque usted siempre nos habla, Señor. Gracias por un día más de vida, Padre. Pedimos perdón por nuestra falta, nuestros pecados, Señor. Venimos delante de su presencia reconociendo que no somos nada, Señor, que necesitamos de usted para vivir, para respirar, Señor. Necesitamos de usted, Señor, para levantar cada día, Señor, levantarnos de nuestra cama, Señor. Si su misericordia no estuviera con nosotros, Señor, nosotros no seríamos nada, Señor, nuestra vida dejaría de ser, Señor. Padre, su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana con nosotros, Señor. Por eso damos las gracias, Señor. Nos venimos humillando delante de su presencia, Señor, reconociendo que Hugo no es nada, Señor. Yo no soy nada delante de su presencia, Padre. Soy barro, Padre, soy creación suya, Señor. Por eso en esta hora, Padre, pido que usted tome el control de mis labios, Señor, que no sea yo hablando a las personas que están detrás de esa pantalla, Señor, sino que sea el Espíritu Santo quien hable a sus vidas, Señor. Padre, ese Espíritu Santo que convence de pecado, Señor, es el Espíritu Santo el que hace la obra en el hombre, Padre. Señor, por más lindo que yo hable, Señor, por más bien que yo acomode mis palabras, Señor, yo no tengo poder para salvar a nadie, Señor, yo no tengo poder para ayudar a ninguna persona. Padre, es usted, Señor, quien puede sanar enfermedades, Señor, es usted quien puede sacar al hombre del pecado, Señor. Es usted, Señor, quien da convicción de pecado a las almas, Señor. Por eso, Padre, yo oro por cada persona, Señor, que está detrás de esa pantalla, Señor. Si me están escuchando desde un hospital, Señor, si me están escuchando desde la cárcel, yo clamo por esas almas, Señor. Padre, pido que usted ponga convicción de pecado, Señor, que su Espíritu Santo pueda tocar esos corazones, Señor, esas vidas, Padre, sabiendo que usted, Padre, sigue teniendo el poder, Padre, así como cuando Jesús caminaba en la tierra, Señor, que tenía el poder de levantar, de sanar a los enfermos, Señor, de liberar a los endemoniados, Señor, que tenía el poder de levantar a los muertos de la tumba, Señor, como lo hizo con Lázaro, Señor. Nosotros creemos en ese Dios, Señor, en ese Dios Padre poderoso, Señor. Por eso, Padre, pedimos que usted obre, Señor, que su Espíritu Santo pueda ser obrando, Padre. Padre, me descarto, me corro a un costado, Señor, pido que sea usted hablando a través de mis labios, Señor, que su Espíritu Santo pueda convencer a cada persona, Señor, que este salmo que voy a compartir, Señor, sea usted quien hable, Señor, sea usted quien convenza de pecado, Señor. Reconozco que no soy nada, Señor, soy barro y quiero ser utilizado en sus manos, Señor. Entrego este video, Señor, lo entrego en sus manos, Señor. Pido, Padre, que usted lo haga llegar a muchas almas, Señor, que usted trabaje a través de este video, Señor. Padre, yo no tengo la intención de hacerme famoso, Señor. No me interesa, Padre, es usted, Padre, su nombre debe ser exaltado, Señor. Es usted quien tiene el poder para cambiar a las almas, Señor, y sin su poder esto no sería posible, Padre. Por eso entrego este video en sus manos, Señor. Pido que sea usted obrando, Señor, en cada uno, Padre, y si hay personas, Señor, del otro lado, Señor, que están enfermas, Padre, yo pido que usted los sea sanando, Señor, que usted sea sanando toda dolencia, Señor, que a donde llegue este video, Padre, su Espíritu Santo pueda ser convenciendo de pecado, Padre. Entregamos este video en sus manos, en el nombre de Jesús, para su gloria, Señor. Amén y amén. Entonces quería compartir con ustedes en esta noche un salmo muy conocido, pero a veces muy saltado o muy pasado por encima de parte a veces de la iglesia, de parte de nosotros los cristianos, de parte de muchas personas. Quizás muchos nunca han oído este salmo, pero es un salmo conocido. Y el salmo que quiero compartir con ustedes en esta noche es el Salmo 51.
Este salmo fue un salmo que el rey David lo presentó delante de Dios, él lo escribió y dice la Biblia que bueno, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió adulterio, David asesinó, hizo cosas malas que estaban mal delante de la presencia de Dios, se acostó con la mujer de su prójimo para tapar su pecado, hizo que Urías Eteo estuvieran los regios de la batalla, lo puso al frente de batalla, lo dejó solo para que lo mataran. Y David pensó que él podía huir o escapar de la presencia de Dios, como a veces, muchas veces nosotros pensamos que a veces podemos tener pecados ocultos, podemos estar con agachada, hacer cosas malas delante de Dios y pensamos que Dios no nos ve. Pero sabe, por más que el hombre quiera ocultar su pecado, Dios siempre nos ve, Él es nuestro creador y Él sabe lo que nosotros hacemos. Por más que nadie nos vea, Dios nos conoce, Dios sabe hasta las cosas que hacemos, hasta en lo más oculto. Así que yo quería compartir este salmo salió de los labios del rey David. Él se arrepintió, el profeta, Dios envió un profeta, el profeta Natán, lo envió a corregir su pecado y el profeta sutilmente de parte de Dios le creó una historia a David para que, bueno, para que más o menos a ver qué opinaba él. Y David se había puesto tan religioso que cuando recibe la historia dice, ese hombre es digno de muerte, que la vamos a leer más adelante a la historia. Y Natán el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Porque a veces el hombre se ciega tanto con el pecado que condena, condena, condena. Porque si se pusiera a mirarse un poco para adentro, se daría cuenta de que a veces lo más malo lo llevamos nosotros por dentro. Y a veces así miramos el exterior y andamos señalando a todo el mundo, acusando a todo el mundo cuando el pecado está dentro nuestro. Así que yo quería compartir el Salmo 51, el verso 1, dice así en el nombre de Jesús. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Vamos a leer hasta el verso 13. Entonces podemos ver un David que estaba arrepentido, un David que conocía la presencia de Dios, un David que había visto a Dios de cerca, los milagros, Dios mismo lo había ungido a él como rey, Dios lo había librado de la mano de Saúl, que lo había estado persiguiendo para matar, Dios le había dado la victoria con Goliat, él le cortó la cabeza al gigante, y Dios había mostrado su poder a través de él de muchas maneras. Sin embargo, David tuvo un desliz, se descuidó, pecó y pecó fuerte delante de Dios, como le comentaba. Él fue un hombre que cayó en adulterio, se acostó con la mujer de su prójimo, de Urías Eteo, que era uno de sus guerreros, y cuando vio que la mujer quedó embarazada, quedó encinta, la mujer mandó a avisar a David, y David buscó diferentes estrategias para tratar de marcar su pecado, de esconder su pecado, porque la verdad que había llegado bastante lejos. Entonces, ¿sabe? Cuando usted guarda una mentira, usted la va a tener que tapar con otra mentira. O usted reconoce y acepta que se equivocó, acepta que está en pecado delante de Dios, se arrepiente, se humilla delante de Dios y acepta. O usted esa mentira la va a tapar con otra mentira, y la va a tapar con otra mentira, y la va a tapar con otra mentira. Por eso podemos ver cuántos cristianos, cuántas personas, cuántas veces nosotros en muchas ocasiones hemos tomado o adoptado esa actitud
de ir por la vida mintiendo. Vamos usando máscaras conforme a delante de quién nos presentamos. Si nos presentamos delante de nuestro pastor, somos uno. En el trabajo somos otro. Salimos a la calle, somos otro. En nuestra casa somos otro. Y vivimos una vida de mentira, eh, fingiendo, no, usando máscaras, conforme a la situación y la máscara que usamos. Y eso es lo que pasó con David. David tenía que reconocer que se había acostado con la mujer de su prójimo, que la había dejado embarazada, pero no, para él fue más fácil tapar su pecado, seguir escondiendo eso que él había hecho, que era adulterio. Entonces David manda a Urías a su casa, lo manda a llamar, le pide que vaya a su casa, que se acueste con su mujer, sabiendo que él había dejado embarazada, porque de esa manera él iba a tapar su pecado, de esa manera él iba a tapar su transgresión, lo que él había hecho, lo iba a tapar de esa manera. Entonces si él lograba que Urías se acostara con su mujer, iba a decir que Urías fue quien era el papá del niño, pero en realidad había sido David. Y dice la Biblia que Urías esa noche durmió a la puerta del palacio, a la puerta del palacio del rey, porque sabe, Urías era tan fiel a él que Urías inclusive estaba pensando en el rey para que por si le caían a atacarlo, era como su escudero, era quien lo cubría, era quien lo protegía. Y podemos ver que en la Biblia, como David no logró, con su primer intento no logró hacer que Urías se acostara con su mujer, no logró llevar a cabo su propósito. Prueba la segunda noche, lo emborracha, lo invita a comer, lo emborracha para ver si de esa manera puede lograr su objetivo, porque la verdad que él estaba tapando su pecado. Entonces, como no pudo tampoco de esa manera, eh, lo manda que den la orden y que pongan a Urias en lo más recio de la batalla, o sea, en la primera fila, y dice que cuando lo pongan a Urias ahí y cuando el enemigo ataque, que lo dejen solo para que el enemigo lo matara, porque era la intención de David. Por eso esa muerte se le es contada a David. Entonces digo, ¿hasta dónde podemos llegar cuando el Espíritu de Dios se aparta de nuestras vidas? Porque sabe, David no era una persona que no conocía de Dios, como le dije al principio, David era una persona que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Entonces, si David era conforme al corazón de Dios y terminó en esa condición, ¿cómo podríamos terminar nosotros si nos descuidamos, si descuidamos nuestra relación con Dios? Entonces, este salmo nació de ahí. David tuvo que reconocer su pecado, David tuvo que darse cuenta de lo mal que había actuado, y yo ahora le quiero leer la historia, porque es una historia corta, pero bueno, antes de seguir con el salmo, Dios envía un profeta, porque sabe, nosotros no podemos esconder de todos. Usted se puede esconder de quien quiera, pero Dios siempre va a enviar a alguien que nos va a corregir nuestro pecado, porque aunque la gente no sepa lo que nosotros tenemos escondido, Dios sí lo conoce. Y yo en muchas ocasiones he hecho cosas malas diciendo, no, no me está viendo nadie, nadie se está enterando, pero Dios sí me está viendo, Dios sí me conoce. Y tarde o temprano Dios envía una persona que va a venir y va a corregir su vida y le va a decir, te estás conduciendo mal, por ahí no es el camino, eso que estás haciendo está mal, porque sabe, antes de usted caer en pecado y de terminar en el pozo, Dios viene, envía una persona y lo corrige. Si usted persiste, termina cayendo en el odio. Es así. Y a veces después nos damos cuenta demasiado tarde, como le pasó a David. Entonces, la Biblia dice en el libro de Segunda de Samuel, que es donde nos cuenta la historia, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, el título dice, Natán amonesta a David. Natán era el profeta que Dios le envía a David. Porque sabe, David después de lo que hizo, su vida siguió normal. Él no sintió remordimiento, no sintió, porque cuando el Espíritu Santo se aparta de la vida del hombre, el hombre se endurece, su corazón se endurece, su vida se endurece. Y usted puede seguir hablando de Dios, usted puede seguir diciendo Dios te bendiga, usted puede seguir mostrando a los demás, se puede poner una corbata, se puede poner un saco, puede vestirse de la mejor manera, pero cuando Dios no está en el corazón del hombre, lo único que puede tomar el hombre es la religión. La religión para condenar, la religión para disfrazarse, la religión para mostrar o dar un pantallazo a los demás de que es una persona aplicada, de que es una persona de Dios, pero Dios conoce el corazón de nosotros, mi corazón, su corazón. Entonces Dios lo que quiere es habitar en el corazón. Y le voy a leer esta historia para después playarle bien lo que es el Salmo 51, porque van de la mano.
Entonces dice la Biblia en el capítulo 12, verso 1 de segunda de Samuel, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, le cuenta una historia, el profeta, y le dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Le estaba explayando a través de una historia el profeta, eh, con sabiduría de parte de Dios, le estaba contando una historia, pero le estaba dando a entender a David lo que David había hecho con Uría. Y dice el verso 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire la reacción que tomó David al escuchar esa historia. Le pareció injusto. Natán le estaba hablando y le pareció injusto. Lo que David se había olvidado, que esa historia que le estaban contando era lo que él había hecho con Uría. ¿Sabe? Antes, en el tiempo antiguo, existía la poligamia, que la poligamia era que los reyes tenían muchas mujeres, tenían concubinas, tenían muchas mujeres. Ellos tenían 400, 500 mujeres y les era permitido, era la poligamia, era la ley que había en ese tiempo. Imagínense David teniendo todas las mujeres que tenía siendo rey, ir y buscar. Por eso en la historia decía que había un hombre, que lo cuenta, que es Urías Eteo, que tenía una sola corderita, y el hombre rico, lo muestra David como un hombre rico que tenía todo, manda a buscar a esa corderita para matar, para convidarle a los invitados que tenía. Entonces, a través de una historia, Natán les playa el caso de David, les playa el pecado que él había cometido, y dice la Biblia que se encendió el furor en David. ¿Qué había pasado con David? Cuando el Espíritu Santo se aparta del hombre, el hombre puede conocer las escrituras, un hombre puede hablar muy lindo de Dios, un hombre puede ir a la iglesia, pero cuando el hombre no tiene el Espíritu Santo en el corazón, lo único que va a tener ese hombre va a ser religión. Entonces, David quería aplicar lo recto, él quería mostrar recto, no, ese hombre es digno de muerte, quería dar sentencia a otro cuando el que había hecho eso era él mismo. Entonces, qué feo que es la religión muchas veces, porque a veces señalamos a otras personas o a veces andamos por la vida marcando el pecado de todo el mundo cuando nosotros por dentro estamos sucios. Esa era la actitud que tomaban los fariseos en el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, que eran los religiosos de aquel tiempo, que ellos todo el tiempo confrontaban a las prostitutas, a los borrachos, a la gente que era pecador, y ellos tenían su corazón más inmundo que esos pecadores, solo que lo disfrazaban con religión. Eso es lo que le había pasado a David. Entonces dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Eso fue lo que le faltó. La palabra misericordia significa piedad, significa compadecerse de las miserias ajenas. Eso significa misericordia. Eso es lo que Dios hizo con nuestras vidas. Y eso es lo que Dios hizo con el hombre. Cuando envió a Jesús a la tierra para que muriera por el hombre, Dios extendió su misericordia al pecador, que es el hombre, que somos nosotros, el hombre, la mujer, el ser humano. Entonces, David estaba juzgando el caso, porque claro, él se sentó, le contaron una historia. Yo me imagino a David poniéndose de pie, golpeando la mesa, diciendo, ese hombre es digno de muerte, juzgando bien el caso, diciendo que no se actuó con misericordia. Entonces me gusta el verso 7, me gusta mucho, porque yo creo que más que Natán fue Dios quien confrontó a David. Y dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Entonces dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di a la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mire todo lo que Dios le había dado, lo había bendecido a David de una manera extraordinaria. David tenía todo lo que un hombre podría tener o lo que un hombre desearía.
¿Por qué David fue y miró a esa mujer? ¿Por qué David fue y quiso estar con la mujer del prójimo? ¿Qué fue lo que lo estaba impulsando a David? ¿Sabe? David le pasó lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que nos descuidamos. Un cristiano que no ayuna, dice un dicho, el diablo se lo desayuna. Y un cristiano que no ora, yo digo, pasa lo mismo. Entonces, usted en lo natural, para poder vivir, necesita tomar agua, necesita comer todos los días, necesita alimentarse. En lo espiritual pasa lo mismo. Cuando nosotros empezamos a dejar la oración, por más conocimiento que tengamos, por más libro que hayamos leído, aunque no hayamos leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, si nosotros no oramos, no ayunamos, no buscamos la presencia de Dios, lo único que vamos a tener en nuestra vida es religión o palabras bonitas para enseñar, pero no vamos a tener el Espíritu Santo. David había perdido eso, había perdido el poder de Dios, y lo vamos a ver ahora en los versos que vamos a leer en el Salmo 51. Vamos a ver cómo David había dejado de sentir la presencia de Dios en su vida, porque a veces somos cristianos y pasamos años, años. Yo he conocido gente, y sin ir más lejos, a veces me ha pasado a mí también, que pasan tiempos donde uno se empieza a sentir frío y empieza ese espíritu condenador, a donde uno juzga a este, juzga al otro, juzga al otro. Y a veces, si nos miramos nosotros, a veces adoptamos la actitud de los fariseos, señalando a todo el mundo: no, eso está mal, no, eso es pecado. Y si miramos nuestras vidas, no estamos muy lejos. Si nos miramos nosotros a veces, o nos miramos un poquito para adentro, en vez de examinar tanto para afuera, nos miramos un poco para adentro y decimos: y acá está mal, y esto lo tengo que arreglar, y esto lo tengo que mejorar. Entonces, eso fue lo que le pasó a David. Cuando David se dio cuenta, después que el profeta lo visita y le dice eso, le cuenta esa historia y le marca su pecado, ahí fue que de ahí surgió el Salmo 51, que es el que quería compartir. Y mire cómo empieza David en el Salmo. Dice: ten piedad de mí, son sus primeras palabras. Empieza la oración pidiendo misericordia. Esta actitud, ¿sabe? David pecó, pero Dios lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó Dios? Porque David tomó la actitud correcta. A veces nosotros pecamos y persistimos, y pecamos y nos corrigen y persistimos, y yo no lo veo así, y a mí no me parece así, y no, no es así. Y persistimos, y persistimos, y persistimos. Por eso usted va a ver que hay gente que tienen 20 años de iglesia y nunca dieron un fruto. Siempre fueron los mismos, desde que entraron a la iglesia, porque la conversión viene cuando la persona se humilla, porque la Biblia dice que Dios al soberbio lo mira de lejos, al altivo Dios lo mira de lejos. Entonces, Dios al soberbio y al altivo no le alcanza gracia. ¿Cuál es la actitud que tenemos que traer delante de Dios? La que trajo David. Había pecado, sí, había hecho lo malo, sí, había asesinado, porque a Urías de Eteo le quitó él la vida, se había acostado con su mujer, la dejó embarazada, y el hijo que iba a tener, Betsabé, lo perdió, porque claro, Dios no podía bendecir eso. Dios no podía bendecir eso porque había sido engendrado a través del pecado. Entonces Dios no iba a bendecir de ninguna manera. Y, y David tuvo que adoptar la actitud correcta. Es que a veces venimos delante de Dios y decimos: no, si Él es Dios, me tiene que bendecir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no tiene que bendecir? ¿Qué obligación tiene Dios con nosotros? Si nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Si nosotros le damos la espalda a Dios, usted hoy se va de la iglesia, un ejemplo, si usted es cristiano y se va de la iglesia, Dios no lo necesita a usted, Dios no me necesita a mí, nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios para respirar, necesitamos de Dios para vivir. Porque a veces adoptamos una actitud como la que tuvo Satanás delante de su presencia, porque Satanás era un ángel. ¿Qué fue lo que Dios más aborrece? La rebelión. Porque eso fue lo que pasó en el cielo, y esa fue la pelea que hubo. Porque esa fue la actitud de Satanás, y la actitud de mucha gente hoy es la misma. Usted puede ser muy pecador, tener muchos errores, pero cuando usted es orgulloso, Dios lo mira de lejos. Dios no trata con los orgullosos. Dios con los soberbios no trata. No hay trato directamente, porque Dios aborrece la soberbia, aborrece el orgullo. Entonces, David entendió y tuvo que venir con la actitud correcta y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Usted fíjese, cada versículo que vamos a leer, David da a conocer a Dios, cómo es Dios, cómo Dios trataba con él. Porque David conocía a Dios, tuvo un desliz, pecó,
cometió adulterio, cometió asesinato, pero él sabía cómo presentarse delante de Dios. A David no podía venir a decirle a Dios, Señor, y si tuve una debilidad, no. A Dios hay que dirigirse con respeto. Él es nuestro creador. Nosotros no podemos venir delante de Dios con prepotencia o pidiéndole a Dios, no, y Dios me tiene que bendecir porque soy yo. ¿Quién dice? Si Dios no tiene obligación con ningún hombre. Dios sí se sujeta a su palabra. Si el hombre guarda su palabra, Dios cumple, porque Dios es fiel. Dios no es deudor de ninguna persona, Dios es fiel, pero Dios es fiel a su palabra, a lo que Él dijo. Entonces, si un hombre se sujeta bajo la palabra de Dios, Dios con ese hombre tiene que cumplir, Dios cumple, porque Dios es fiel. Pero a veces venimos con prepotencia delante de Dios, creemos que Dios nos tiene que bendecir, que Dios tiene que estar para nosotros. No, y si el Señor no me da esto, no voy más a la iglesia. Dios no tiene problema. Si usted se aleja de la iglesia, el que se perjudica es usted. Pues Dios no tiene, como le dije, o sea, Dios no tiene, usted sin Dios sigue siendo Dios, o sea, usted se va de la iglesia y Dios no deja de ser Dios. Ahora, nosotros sin Dios sí dejamos de ser. Nosotros sin la presencia de Dios sí dejamos de ser. Y David lo tuvo que entender, porque David podía ser rey, podía tener el trono y un montón de mujeres, pero ya la presencia de Dios no estaba con él. Y sabe, no hay nada más tormentoso para un hombre verdadero que ha sentido a Dios en su corazón. No hay nada, pero nada más tormentoso para un hombre que la presencia de Dios aparte de su vida. Cada persona que está ahí detrás de esa pantalla y ha sentido la presencia de Dios y Dios se ha apartado de su vida, sabe lo horrible que se siente, la angustia que se siente, que usted puede estar contando billetes y sentir esa angustia en el corazón y decir necesito algo, y trata de llenar ese vacío y usted dice necesito algo. Claro, la presencia de Dios se fue. Entonces el hombre, lo más glorioso que el hombre tiene en la tierra es el Espíritu Santo. Lo demás es todo vanidad. Lo demás es todo vanidad. Entonces David tuvo que tomar la actitud correcta, que es la actitud que Dios demanda de nosotros, humillación. La Biblia dice, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visite. ¿Qué es el hombre? A veces andamos por la vida con la frente en alto, condenando a todo el mundo, como que si nosotros fuéramos las grandes personas. Nosotros existimos por la misericordia de Dios, no por nuestros méritos. Nosotros existimos porque Dios tuvo misericordia en nuestras vidas, en el caso de los cristianos. Y si me estás escuchando, vos amigo que me estás escuchando, si nunca has aceptado a Cristo, Dios quiere llegar a través de esta palabra a tu corazón. Capaz que tú dices, sí, es cierto, yo he sido así, me he dirigido así con Dios, he tratado a Dios como que está allá en los cielos, sí, he hablado mal de Dios, he dicho palabras malas en contra de Dios. Si tú te arrepientes de ese pecado, Dios te va a aceptar, Dios va a recibir, pero tiene que venir con la actitud correcta. Dios demanda humillación. La Biblia dice que al corazón que está contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero Dios no trata con soberbio. Dios no trata con orgulloso. Usted puede ser un pecador, estar embarrado en el pecado, estar embarrado en la droga, con las mujeres, en los vicios. Inclusive yo he visto testimonios de brujos que Dios ha tenido misericordia y lo ha sacado del mundo oscuro en el que habitaban y se han convertido al Evangelio. Mire, para Dios no hay nada imposible, pero Dios demanda la actitud correcta del hombre. Porque nosotros perpetuando a Dios no vamos a llegar a ningún lado, a ningún lado. Dios a veces nos quejamos y decimos, ¿por qué me va así? ¿Y por qué me va acá? ¿Y por qué me va acá? Y a veces tenemos que detenernos y decir, ¿y cómo es nuestra relación con Dios? Nuestro trato hacia Dios, ¿cómo es? Porque a veces estamos inclusive en la iglesia y a veces no oramos ni por los alimentos. Entonces, ¿cómo nos vamos a enamorar de Jesús si no pasamos tiempo con Él? ¿Cómo vamos a conocer a Jesús si no leemos la Biblia? Es imposible. ¿Cómo vamos a tener comunión con Dios si no oramos ni una hora por día, ni media hora, ni 20 minutos? Como le digo, no oramos a veces ni por los alimentos. Entonces decimos, no, claro, y después decimos, no, el pecado y esto y lo otro. Y claro, los deseos están a flor de piel. Si a veces no presentamos nuestra vida delante de Dios, no hacemos un ayuno, no clamamos a Dios, no le pedimos al Señor. Entonces, no es que Dios no tenga el poder.
Es que nosotros no buscamos de la manera correcta a Dios y en muchas ocasiones no queremos soltar el pecado. Queremos a Dios a media. Queremos ahí negociar con el pecado. Bueno, sí, me disfrazo un poco, me visto un poco de cristiano, que todos crean que soy un buen chico, que soy un buen cristiano, pero Dios dice, no, yo quiero más, yo quiero el corazón. No quiero un hombre, un joven maquillado, quiero el corazón. Y a veces Dios viene y aprieta y confronta. Y Dios dice, así no es, por ahí no. Y a veces somos tercos y queremos, no. Y Dios demanda eso, humillación. En David lo tuvo que entender. ¿Sabe? David sintió tanta culpa por lo que había hecho que vino y adoptó la forma correcta. Y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabe? El primer paso para usted humillarse delante de la presencia de Dios es reconocerlo. Yo tuve la oportunidad de hablar con un joven que estaba pasando una situación y yo le decía a él, mira, Dios no te va a condenar, porque Dios tiene misericordia. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted tiene que jugar siempre con el pecado y vivir pecando y venir siempre a Dios, porque eso sería pisar la gracia de Dios, pisar la sangre y pisar el sacrificio de la cruz. Entonces, cuando Jesús perdonó a la mujer prostituta, que sale en la Biblia, la mujer ramera, que los fariseos la traían porque la querían apedrear, y Jesús la perdonó, le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Porque muchos dicen, no, Dios perdonó a la prostituta, sí, pero eso no justifica para que la mujer siga pecando. Jesús le dijo, está bien, yo tampoco te voy a condenar. Ellos te buscaban condenar, no pudieron porque su conciencia los acusaba, porque ellos estaban tratando de acusar a una mujer que sí la habían encontrado en un acto de adulterio, y ellos trataban de marcar su pecado, de acusarla, de vestirse de santos, pero Jesús conocía su vida. Entonces Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El que esté libre, el que sea un santo, que tire la primera piedra. Y la Biblia dice que ellos, acusados por su conciencia, tiraron sus piedras en su lugar y se volvió cada uno para su casa. Entonces cuando Jesús queda con la mujer, le dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Entonces, Dios tiene misericordia del hombre, pero Dios no quiere que el hombre persista en pecado. Dios quiere que el hombre salga de esa condición, porque no sirve de nada venir y pedirle perdón a Dios y seguir pecando, pedirle perdón a Dios y seguir pecando. Debilidades tenemos, somos humanos, no somos ángeles, entonces debilidades tenemos, esta carne a veces nos vuelca a lo malo. Pero a lo que me refiero es que si David hubiera seguido persistiendo en adulterar, en adulterar, en adulterar y no, y el Señor perdona, y sigo adulterando y el Señor perdona, y sigo adulterando y el Señor perdona, eso ya es jugar con la gracia de Dios, eso ya no es quererse arrepentir. El arrepentimiento que primeramente, como le dije, es usted reconocer primero, porque usted si no reconoce su pecado, nunca se va ¿de qué se va a arrepentir si no reconoció su pecado? El primer paso es reconocer que estuvimos mal, esto lo hice mal, me salí del lugar acá, esto no lo tenía que hacer. Cuando uno reconoce su pecado, ahí recién da el segundo paso. ¿Por qué mucha gente no cambia? Porque a veces nos pasa que en ciertas áreas no cambiamos. Porque no reconocemos que está malo, porque nosotros no lo vemos. Mire, el soberbio y el orgulloso tiene una frase, yo no lo veo así. A mí no me parece. ¿Entiende? Claro, y ese es el escudo que usa. Entonces con ese escudo nadie le puede decir nada porque no lo ve así o no le parece. Entonces usted se lo puede estar marcando por la Biblia, que eso está mal, pero la persona no lo ve así o no le parece. Por eso no cambian. Usted lo va a ver años, 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 y siempre están en la misma condición, no cambian. Porque son soberbios, Dios con los soberbios no lidia. Como le dije, no importa si usted es un pecador, si vos me estás escuchando de una cárcel y vos decís, sí, la verdad que he sido una basura, la verdad que no he hecho mal, quizá cometiste homicidio como hizo David, quizá cometiste adulterio, quizá cometiste violación, no sé, no soy nadie para juzgarte, yo creo que Dios tiene misericordia de todos, pero Dios demanda eso, que vos te arrepientas. Vos podés haber caído muy bajo y capaz que sentirte el peor de todos los hombres o el peor de todas las mujeres o decir, no, yo no creo que Dios me perdone. Sí, Dios tiene misericordia, pero Dios demanda esa actitud, demanda una actitud de humildad, demanda una actitud que vos estés dispuesto
a reconocer tu pecado y a decir, sí, Señor, me cansé de esto. Porque sabe, el pecado es una carga, es una mochila que usted lleva en su espalda. Que el hombre la trata de maquillar a veces, o trata de mostrar a todos que no, que se siente bien. Yo he visto, sabe, hay gente que se le lee la tristeza en los ojos. Usted lo mira a los ojos y la persona cargada, la tristeza, ¿entiende? Porque el pecado es eso, el pecado trae muerte espiritual. Espiritualmente usted se siente con angustia. Yo he conocido gente con mucho dinero, con todos los bienes que usted se imagina, rodeados de amigos, y se acuestan en su cama y lloran. Y se acuestan en su cama y lloran. Y dicen, no sé qué me pasa, me siento triste, la vida no tiene sentido, ¿sabe? No hay nada más feo que usted levantarse todos los días y no saber por qué. Que usted levantarse todos los días y decir, ¿qué hago en la tierra? ¿Qué hago en el mundo? Eso es lo más feo que hay para el hombre. Porque el hombre camina sin un propósito. Porque el hombre camina lejos de Dios. Porque esa angustia, ese mal, cuando Jesús entra en su corazón, eso se va. Esa angustia, esa depresión, eso que te tiene ahí tirado en el piso, esa culpa. Quizás hiciste algo que estaba mal y sentís esa culpa que te condena y la conciencia y no, yo asesiné y no, yo maté y no, yo violé. Pero para Dios no hay nada imposible, Dios tiene misericordia y Dios te está llegando este video porque Dios quiere tener misericordia de vos, pero quiere que vos adoptes la actitud correcta, que vos reconozcas que no sos nada, así como vino David pidiendo misericordia, ¿sabe? David no venía demandando. Eso es lo que Dios quiere. A veces venimos, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Y Señor, si vos me amás, dame el trabajo. Señor, si vos me amás, dame esto. Venimos con una altanería delante de Dios, venimos con una actitud soberbia. Y pensamos que Dios tiene que estar dispuesto a escucharnos a nosotros y que tiene que cumplir con nosotros porque somos nosotros. No, Dios no se maneja de esa forma. Con Dios las personas que llegan, ¿sabe? Dice la Biblia que Dios humilde, al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Entiendes? Dios lo exalta. Pero el que se ensalza, Dios lo humilla. Por eso la mejor manera es siempre estar a los pies de Cristo. Siempre estar humillado, siempre reconocer que uno no es nada, siempre reconocer que el poder viene de Dios, que si tuve esta bendición vino de parte de Dios, que si me pude comprar un vehículo es de parte de Dios. ¿Entiendes? Porque cuando el hombre no tiene presente a Dios, todos los logros se empiezan a inflar. Y los logros que empieza a tener y se empieza a inflar. Créanme que sé lo que le estoy hablando porque me ha pasado. Entonces, le está hablando una persona que pelea con ese espíritu de orgullo, con eso que usted tiene una cualidad y ya empieza a caminar diferente, ya la corbatita es diferente, ya empieza a mirar a su prójimo de reojo, empieza a creerse más que los demás. ¿Sabe? Eso es la persona soberbia. La persona soberbia se cree más que los demás, por eso va por la vida atropellando. Nunca he visto esa gente que tiene plata, y no digo todo, porque he visto gente de una villa que no aceptan ningún consejo, ¿eh? Porque a veces, muchas veces compararon lo que es la soberbia y la humildad con la plata y con la pobreza. Y yo he conocido gente con mucho dinero que son personas muy humildes. Y he conocido gente pobre, terriblemente soberbia, que no acepta un consejo, que no se deja ayudar, que nadie le puede decir nada. Entonces, humildad y pobreza no es lo mismo. Igual que orgullo y riqueza no es lo mismo, son dos cosas separadas. Entonces, Dios demanda de nosotros que tengamos la actitud correcta. A Dios no le importa cuánto yo pueda venir pidiéndole. Dios quiere el corazón, la actitud. ¿Sabe lo que trae Dios a la escena? La humillación. Por eso el ayuno es tan poderoso. Por eso cuando un cristiano ayuna, trae a Dios a la escena, porque el ayuno es poderoso. ¿Qué hace el ayuno? Humilla la carne. ¿Entiende? Esta carne usted la golpea, porque su carne le pide comer, su carne le pide tomar agua y usted la golpea con el ayuno y dice no y se empieza a negar. Entonces, ¿qué hace eso? Está haciendo un sacrificio, entonces Dios lo ve. Por eso trae a Dios a la escena y hace que usted se humille. El ayuno hace que la persona se humille, se quebrante delante de la presencia de Dios. Entonces, David era una persona que ayunaba, David era una persona que oraba, y en este caso él había pecado, y había pecado contra Dios, él teniendo un corazón, la Biblia remarca que él tenía un corazón conforme al de Dios, y dice el verso 3, porque yo reconozco, ¿ve? Ahí llegamos a lo que le decía, él tuvo que reconocer, ¿entiende? Porque si usted no reconoce su pecado, como le dije, no importa lo que hayas cometido, el tema es con la actitud que tú tomas eso.
¿Entiendes? Porque si tú te crees que no, yo no tengo de qué arrepentirme, como dice mucha gente, no, pero yo no tengo de qué arrepentirme, yo vivo la vida, no le hago mal a nadie, no robo. Porque a veces nuestra meta es ser buena persona, pero sabe, y va a sonar duro lo que le voy a decir. Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón y la muerte le golpea la puerta, usted amigo, y yo quiero serle sincero y decirle lo que dice la Biblia, no mis pensamientos, usted amigo se va al infierno. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. ¿Sabe? Hoy los predicadores no hablan, no predican sobre el infierno, porque hoy alborota. El infierno es real, el infierno es real, existe un cielo y existe un infierno. Y las personas, el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y para sus ángeles. Pero el hombre a través del pecado termina en ese camino. El hombre a través del pecado termina en ese camino. Entonces, por más bueno que usted sea, por más buena obra que usted haga, si usted no tiene a Cristo en su corazón, su camino es hacia la perdición. Hay un solo camino que lleva a la vida, al cielo, y ese es Cristo. Entonces, a través del sacrificio de Cristo y aceptándolo a Él en nuestro corazón, es a través de lo que nosotros somos salvos. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo. Usted no tiene que poner plata, usted no tiene que hacer ceremonia. Así de sencillo. Usted tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos y usted es salvo. El sacrificio ya está hecho. Él ya pagó por nuestro pecado. Pero el hombre tiene que reconocer que fue lo que hizo David. Yo reconozco mis rebeliones, dijo David. Yo reconozco que he estado mal. Yo reconozco que he pecado contra Dios. Entonces ahí viene el segundo paso. Una vez que usted reconoció, el segundo paso es, bueno, ¿qué es lo que reconocí? ¿Qué es lo que venía haciendo mal? Entonces esas cosas presentarle en la presencia de Dios. Sí, Señor, yo hice esto. Sí, Señor, yo pequé acá. Sí, Señor, yo me he venido dirigiendo en esta área mal. Sí, Señor, he hecho esto mal. Sí, Señor. Esa es la actitud que Dios quiere. Esa es la actitud que Dios quiere. La humillación. Venir con la actitud correcta. Porque sabe, lo que mueve el corazón de Dios es eso. Cuando Jesús caminaba en la tierra, usted fíjese, cada persona que se acercó a Cristo y que Cristo le ayudó era una persona que venía con humildad. De hecho, hay una persona, la mujer sirofenicia, que Jesús en una oportunidad hasta de perro la trata. Le dice, no es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Y la mujer, mire lo que respondió, se podría haber parado y se podría haber dicho, en a Jesús, ¿quién te cree que sos? ¿Entiendes? Porque esa es la actitud que a veces adoptamos con Dios. Oh, este Jesús, ¿quién se cree? O no, ¿quién se cree Dios? A veces hablamos a Dios como si fuera el kiosquero de la esquina. A veces yo he escuchado personas no tienen ni medio respeto, están hablando del Señor, están hablando del Creador. Un poco de respeto por las cosas de Dios. ¿Entiendes? Hablan de la Biblia, nah, es un libro. Por eso están en la condición que están. Porque Dios no puede bendecir al soberbio. Porque Dios al soberbio lo mira de lejos. Dios al soberbio, y se lo digo por experiencia, Dios al soberbio lo mira de lejos. Si no, pregúntele a Nabucodonosor en el libro de Daniel cómo terminó. Y cuando Dios, volvemos a lo de la mujer sirofenicia, cuando Jesús le dijo, no es bueno que yo le quite el pan a los hijos, porque él había venido a los judíos y la mujer era gentil, entonces le dijo, no es bueno que yo le quite el pan a los hijos y se lo tire a los perros, la trató como un perro. Y ella no agarró y tomó una actitud soberbia, agarró y dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que movió? Jesús la estaba probando. Jesús estaba probando su actitud. ¿Entiendes? A veces Dios se calla por un tiempo y venimos. Ah, si el Señor ni me responde. No, sí. Yo he visto gente hablando así de Dios. Dirigiéndose a Dios como si Dios fuera el kiosquero de la esquina. Entonces, no. Tiene que haber un respeto. Dios demanda respeto del hombre. ¿Entiendes? Y no importa si usted habla en lengua. No importa si usted vio ángeles, si usted ve visiones. Si usted no tiene humildad, amigo, amiga, usted no llega a ningún lado. Se lo digo por experiencia. Usted puede danzar en el espíritu, usted puede hablar en lengua, usted puede echar fuera demonios, todo lo que usted quiera. Usted puede tomarlo el espíritu y un montón de cosas, pero si usted no está alineado con la palabra y usted no refleja a Cristo en su vida y usted no se humilla delante de Dios, usted no tiene nada, amigo. Usted no tiene nada. Y discúlpeme que se lo diga, pero es la realidad. ¿Sabe? Yo soy responsable por este video, por decirle la verdad.
¿entiendes? Yo no voy a venir a decirle lo que hoy se predica mucho: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios quiere cosas grandes para tu vida. ¿Y tu pecado? ¿Y tu pecado? Porque lo que el diablo ofreció, y yo no tengo, no hablo en contra de la prosperidad, yo creo, Abraham era rico, Job era rico, Salomón era el hombre más rico de la Biblia. Entonces, no hablo en contra de la prosperidad, para nada. Pero hoy la gente escucha los mensajes, va a las iglesias, y cuando usted le corrige el pecado, no, se van de esa iglesia. Van a la iglesia donde le hablan bonito. No, porque esos predicadores hablan mal, te prohíben esto, te prohíben... No, no es que prohíben, le pegan al pecado. Si la Biblia es así. Jesús confrontaba el pecado. ¿Usted quiere saber cómo Dios trata con el pecado? Mira a Jesús en la cruz. Así trata Dios con el pecado. Dios ama al pecador, pero al pecado lo aborrece. Entonces, amigos, si usted quiere vivir en pecado y cargar la Biblia debajo del brazo, quiero decirle que usted se está conduciendo mal delante de Dios. Dios demanda santidad. Dice la Biblia que Él va a venir por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Hoy a veces hay iglesias que usted le mira la condición deplorable, pero deplorable la condición en la que se encuentra. Y bueno, pero todos somos de Jesús, somos de Dios. No, amigo, Dios demanda santidad. Dios demanda que usted pague el precio, que usted sea parte del mundo, que usted viva una vida para Cristo. ¿Entiende? Los hombres que salen en la Biblia se negaban. Esos hombres, cuando dicen que Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, estaban en el Espíritu, estaban llenos del Espíritu Santo. Pablo andaba predicando y dice que cuando empezó con Pablo y Sila empezaron a orar en la cárcel, a adorar a Dios, las prisiones se abrieron, las cárceles se abrieron. Eso busca Dios. Eso busca Dios. No busca corbata, Dios no busca saco, ni busca palabras lindas, ni que yo me acomode así. No, Dios busca hombres humildes. Hombres humildes que se humillen delante de la presencia de Dios, porque a esos hombres Dios los exalta. Está escrito. Está escrito. Entonces David, más allá de su pecado, ¿por qué le marcó tanto el tema de la humildad? Porque David, si él, con el pecado que había hecho, imagínense, con el pecado que él había cometido, él no podía venir delante de Dios y con una actitud mala. Él tenía que tomar esta actitud que toma en el Salmo 51. Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Esa es la actitud que Dios espera del hombre, que se humille. ¿Entienden? Como le digo, Dios al hombre soberbio lo mira de lejos, porque le recuerda a Satanás, le recuerda la rebelión en el cielo. ¿Qué quería hacer Satanás? Dice que Dios lo había vestido de toda gloria. Era el ángel más hermoso, Lucero, el ángel más hermoso que había en la creación. Era la estrella era la estrella de la creación. Era un ángel maravilloso que resplandecía luz. Y mire cómo terminó, por soberbia. Porque él dice que no, me sentaré en el trono, quiero ser igual a Dios, él quería ser igual que su creador. Entonces examinémonos que no tomemos esa actitud, que no andemos por la vida tirando al piso a las demás personas, como nosotros como cristianos, no andemos por la vida condenando, porque a veces nos enfriamos tanto con las cosas de Dios que nos convertimos en David. A veces somos buenos para marcar el pecado del otro, ese es digno de muerte, ese se va al infierno, ese si sigue así, no, es un pecador. ¿Y nuestra vida cómo está? ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Nuestro corazón? Porque yo me puedo esconder delante de mi pastor, yo me puedo esconder delante de mi familia, yo me puedo esconder delante de mi amigo y hasta inclusive delante de mi vecino, pero delante de Dios no me escondo. Entonces, siempre Dios va a enviar un profeta como se lo envió a David, siempre. Siempre Dios va a enviar una persona que va a decir, por ahí no es, por ese camino no es, por donde te estás conduciendo no es. ¿Sabes? Es muy bonito hablar de Jesús, es lindo hablar de Jesús, pero no es tan lindo vivir en santidad. No es tan lindo negarse a esta carne y decir, no, por ahí no, o decir, no, esto no. Ay, pero es que esto sí, una escapadita, no, por ahí no. Santidad, Dios quiere santidad. Entonces, no importa cuán lindo hable yo de Jesús, si yo no vivo en santidad, no tengo nada, amigo, azúcar y papel, nada. Entonces Dios demanda eso y demanda humillación. ¿Sabe? Mientras más usted se humilla, más Dios lo exalta. Mientras más usted se humilla, más Dios lo exalta. Yo me podría poner acá y hablarle con palabras sabias y venir, no, yo soy un pecador.
Si yo fui sacado de la inmundicia, ¿qué puedo venir acá a hacerme el erudito, a hablarle de misterio? No. Si yo fui sacado de la basura, amigo. Yo fui sacado de las drogas, yo fui sacado del alcohol. Yo fui sacado, me estaba volviendo loco. La gente que me conoce sabe que no miento. La droga me estaba atrofiando el cerebro, me estaba volviendo loco, literal. Yo tomaba cocaína y me estaba volviendo loco. Entonces yo sé de lo que estoy hablando. Pero ¿qué tuve que hacer un día? Reconocer que estaba lejos de Dios, reconocer que necesitaba de Dios. Eso fue lo que hizo David, porque yo reconozco, dijo David, mis rebeliones. ¿Qué había pasado en David? Se había revelado, y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, usted lo va a querer ocultar, lo va a querer esconder, pero su pecado tarde o temprano va a salir a la luz. Dice la Biblia que no hay nada escondido o no hay nada oculto que no salga a la luz. Por eso, amigo, es mejor, si estamos viviendo en pecado, tenemos un área en la que entregársela a Dios. Venir, rendir, pedir perdón y entregársela a Dios. Porque si no, tarde o temprano, eso sale a la luz. Y eso fue lo que pasó con David. Él escondió tanto tiempo su pecado, por eso David sabía lo que estaba diciendo. Porque él había escondido tanto tiempo su pecado que él decía, mi pecado está delante de mí. Él pensó que se podía esconder de Dios y quizá pasaron muchos años. Quizá desde que él cometió ese pecado hasta que vino Natán pasaron quizá un par de años. Y él pensó que la vida seguía estando tranquila. Mire cómo un hombre se puede acostumbrar a estar sin la presencia de Dios. Entonces, ¿cuántos años tenemos a veces de iglesia? ¿Tenemos a Dios en nuestra vida? ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos que Dios quebrantara nuestro corazón, que Dios se derramara en nuestra vida? ¿Cuándo fue la última vez que doblamos nuestras rodillas genuinamente, reconociendo que somos pecadores? ¿Sabe? La Biblia habla en una parábola del fariseo y el publicano. Y dice que el publicano no podía ni alzar sus ojos al cielo, sino que estaba humillado, tirado con el rostro en tierra y golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí, pecador, reconociendo que no era nada. Pero la actitud del fariseo dice que él se paró y empezó, gracias Señor, porque no soy como este publicano, pecador. Gracias Señor porque ayuno 3 veces al día. Gracias Señor porque yo leo la Biblia. Gracias Señor porque yo soy más que este, más que el otro. Gracias Señor porque no me junto con este porque es así, no me junto con este porque es asá. Y a veces nos adoptamos esos títulos y nos subimos a un caballo, como hizo Saulo, daba en el caballo y sabe, pero cuando nos cruzamos con Jesús, Jesús nos termina tirando de ese caballo y nos hace comer tierra. Por eso le digo, amigo, es mejor humillarse a llegar a que Dios nos humille. Porque sabe, cuando Dios se nos cruza en el camino, te dije que no era por ahí no es, ese no es el camino, ¡pa! Y sentimos, se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia, yo sé de qué le hablo. Y David también sabía de qué le hablaba. Entonces Dios demanda que nosotros seamos humildes, sencillos, que reconozcamos que no somos nada, que somos pecadores. Y cuando vengan cosas buenas y bendiciones a nuestra vida, no atribuirlas a nosotros, no, sí, porque yo soy súper espiritual, por eso el Señor me bendice. Y no, porque yo tengo una unción terrible, ando con los ángeles por las nubes y Dios nos mira y dice, te di así un poquito y te subiste tanto. Así te di un poquitito, tanto te sublevaste. Entonces Dios empieza a quitar, el trabajo, esto, lo otro. Y ahí, cuando el hombre está apretado de vuelta, ahí se acuerda de Dios y viene con la actitud correcta, humillado. ¿Por qué Dios nos tiene que quitar a veces cosas que nos da? Nos tiene que quitar el suministro para que nosotros nos humillemos. ¿No es mejor estar siempre humillado delante de la presencia de Dios? Dios no tiene problema de bendecir al hombre. A veces Dios no bendice al hombre por la actitud que el hombre tiene, por la soberbia, por el orgullo, por ese corazón duro que a veces el hombre tiene. Pero Dios tiene el poder, por más duro que sea ese corazón de piedra, Dios tiene el poder para convertirlo en un corazón de carne. Pero está en ti y está en mí que tomemos y que adoptemos la actitud correcta, una actitud de humillación delante de la presencia de Dios. Entonces dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué estaba diciendo David? Soy pecador. Entonces, al ser pecador, ¿qué necesito para guardarme para Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué necesito? Es imposible que el hombre se pueda guardar en santidad si no tiene el Espíritu Santo. Es imposible.
Por eso usted va a ver que un cristiano le puede hablar muy bonito, le puede venir con palabras muy lindas, le puede endulzar el oído y, oh, qué gran unción o qué gran ungido. ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Cuánto se humilla? ¿Entiendes? Yo siempre que viene una persona y me habla de Dios, yo miro, bueno, ¿cómo es su actitud? ¿Cuánto se humilla? Es notorio. Usted lo palpa. La persona que está delante de la presencia de Dios tiene la persona que pasa horas con Dios, yo lo noto. Yo miro una persona y tiene una sensibilidad, tiene algo la persona de Dios que usted dice, esta persona es humilde, ya sea un hombre o una mujer. Usted dice, esta persona pasa tiempo en oración, esta persona lee la Biblia, usted lo palpa, usted se da cuenta. En cambio, cuando usted dice, no, esta persona no ora, usted lo nota, lo discierne. No, esta persona no lee la Biblia, porque la persona tiene una actitud altanera, soberbia, es burlón, como le decía, o burlona, o sí, o es soberbio, tiene actitudes así, es competitivo. Entonces usted se empieza a dar cuenta de que esa persona no tiene de Dios, le falta humillación, ¿entiendes? Entonces, nos falta a veces oler más aceite, más unción, más poder de Dios. No hay nada más hermoso, como dije a un principio, para el hombre. Y no hay nada más valioso en esta tierra. No es un Mercedes lo más valioso, no es una mansión lo más valioso. No es andar de viaje, no es Miami lo más valioso, ni el sueño americano que a veces queremos, ni andar en un yate, ni en un jet privado, ni todo lo que usted se imagina. ¿Sabe lo más valioso que tiene el hombre? Lo más valioso que tiene el hombre en la tierra es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Eso es lo más valioso. Y se lo digo yo que yo lo he experimentado. Así que joven, si vos me estás escuchando en una cárcel, en un hospital, en donde te encuentres, quizás tienes problemas familiares, quizás te han dejado solo, quizás no tienes a nadie, capaz que estás diciendo, estás viendo tu video y estás diciendo, la verdad que estoy solo. La verdad que ese loco que está hablando del otro lado de la pantalla tiene razón. Claro, claro, Dios te quiere ayudar. ¿Sabe? Dios no vino a condenar al hombre, sino que Dios le vino al hombre a salvarlo, a librarlo de ese pecado. Pero el hombre tiene que adoptar la actitud que adoptó David, la actitud correcta. Entonces dice el verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Porque a veces somos verdad delante de los demás, pero en lo íntimo, ¿cómo somos? Ahí Dios quiere que amemos la verdad. Cuando estemos solos. ¿Qué hacemos con nuestros ojos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos con nuestras manos cuando estemos solos? No se crea que lo que le estoy diciendo es solamente para usted. Cuando yo estoy hablando, Dios también me corrige a mí. Por eso entregué este video en las manos de Dios, que no sea yo quien hable, sino Dios. Porque sabe, cuando yo hablo, si fuera yo el que está dando el video, yo voy a acomodar las palabras acorde a como a mí me parece. Pero cuando es Dios, Dios empieza a fluir y Dios empieza a fluir y Dios empieza a fluir y Dios empieza a hablar. Y tanto puede tocar allá como puede tocar acá. ¿Entiende? Entonces Dios sabe cómo hacer, Dios sabe cómo tratar con el hombre. Entonces, amas la verdad en lo íntimo. ¿Cómo estamos siendo en lo íntimo? Si eres cristiano, ¿cómo estás siendo en lo íntimo? ¿Cómo te estás dirigiendo? Porque yo con esta corbata puedo ir el domingo al culto y mi pastor puede decir quizás qué espiritual el hermano Hugo, pero en lo íntimo, ¿cómo soy? ¿Tengo integridad? Cuando estoy solo, ¿cómo soy? Porque capaz que delante de mi pastor yo me puedo mostrar re espiritual, pero cuando estoy solo, ¿qué hago? Y David lo entendió. ¿Por qué David entendió eso? Porque cuando él se acostó con Betsabé y la mandó a llamar, él lo hizo oculto. Él lo hizo a oculta, que no supiera Urías Eteo y escondió. Entonces, él para todo era un rey ungido, pero en lo secreto él estaba en falta, porque en lo secreto no se había guardado. Porque él, en vez de estar mirando por la ventana y haber visto a esa mujer bañándose desnuda ahí, él tendría que haber estado orando. O él tendría que estar en la batalla, en la pelea. Estaba relajado en su casa. Estaba de picnic David. Porque sabe, cuando el pecado se lo devora a uno, es cuando uno está relajado, cuando deja la oración, cuando deja el ayuno, cuando deja de leer la Biblia. Total, yo soy fuerte, estoy ungido. No, esto es todos los días. Jesús dijo, todos los días tomar la cruz y seguirle. Negarse a esta carne, negarse a mí mismo y ser un cristiano genuino en mi casa, en la calle, en el trabajo, en el supermercado, a donde vaya. Tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso quiere que Dios que nosotros seamos, que seamos un ejemplo, que la gente nos vea. ¿Qué hace la sal? La sal produce sed. Usted cuando come cosas saladas, le da sed. Bueno, eso tenemos que hacer, que la gente nos vea y diga, quiero ser como Él.
yo quiero tener lo que él tiene. No tiene plata, pero tiene algo especial. No tiene un auto, pero tiene algo especial. ¿Entiende? Eso, causar esa C en el mundo. Eso, ser la luz del mundo, que la gente nos ve y diga, no, ese joven es diferente, no, esa jovencita es diferente. Ese matrimonio es bendecido por Dios. Yo he visto matrimonio a donde digo, wow, yo veo a mis pastores y mis pastores ellos tienen años de matrimonio y usted los ve y se siguen amando y uno se da cuenta cuando se aman genuinamente, cuando hay un amor verdadero. De hecho, creo que hace unas 2 semanas, 3 semanas, si no es casi un mes, que cumplieron aniversario y yo los podía ver cómo se miraban y usted dice el amor real que existe en la relación. Entonces digo, sí existe el amor real. Hoy se pueden ver las relaciones rompiéndose y un montón de cosas, pero cuando usted pone a Cristo en el centro de su relación, de su vida como joven, usted se va a guardar para Cristo y Dios va a exaltarlo. Por eso le digo, es muy importante la humillación, es muy importante la humillación, es muy importante poder reconocer que somos gente pecadora que necesitamos de Cristo. Amigo, no importa qué pecado hayas cometido, no importa las cosas que hayas hecho, Dios tiene el perdón para tu vida, pero tienes que tomar la actitud correcta, tienes que tomar la actitud correcta. Entonces David sabía que en lo íntimo no había sido fiel a Dios. Y dijo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué se le había ido el gozo y por qué se le había ido la alegría? ¿Cuántos años a veces tenemos de iglesia y estamos cargados y sentimos tristeza y todos los días levantarse es una carga? Yo no digo que no va a tener su momento de lucha, yo no digo que la vida es un picnic, no, yo sé que esto es una pelea, una lucha, como le dije, es tomar la cruz y seguir a Cristo. Pero el gozo y la alegría del que está hablando David es el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabe? Usted puede estar pasando por tribulaciones, por angustia, por pruebas y un montón de cosas, o por problemas, pero usted puede sentir en el gozo, ese gozo, esa alegría en su corazón de decir, no tengo para pagar las cuentas, no tengo para comer, un ejemplo, no tengo un vehículo, no tengo ni una bicicleta, o capaz que usted dice, no tengo ni a dónde vivir, pero usted siente un gozo en su corazón, una alegría que no se lo puede sacar nada. Eso es de lo que está hablando David y eso lo da solamente Cristo, cuando Cristo habita en su corazón. Así que amigo, no dejes pasar más el tiempo. ¿Hasta cuándo vas a estar viviendo sin Cristo? Dios está golpeando la puerta. Dios está golpeando la puerta de tu corazón porque Él quiere llegar a tu vida. No rechaces su voz, porque mañana podría ser tarde. Hoy Cristo está llegando a tu hogar, hoy Cristo está llegando a tu vida, hoy Cristo está... ¿Cuántas veces, cuántas cosas hemos probado? ¿Cuántas cosas en la vida hemos probado? ¿Por qué no probar por Dios? ¿Por qué no optar por Cristo? ¿Por qué no probar por Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para aceptarlo y para recibirlo en nuestras vidas? ¿Por qué no probar en nuestra oportunidad? Dios hoy está golpeando la puerta de tu corazón. Si tú abres la puerta y lo dejas entrar, Él quiere entrar y cenar contigo, Él quiere habitar en tu corazón. Pero Él es un caballero, Él no obliga a nadie. Él va a esperar que tú tomes la iniciativa de abrir y decir, sí Jesús, quiero que tú habites en mi vida, estoy cansado, cansado del pecado, cansado del mundo, cansado de los vicios, cansado de ver los problemas familiares, cansado de ver todas las cosas que acontecen. ¿Sabe? Estamos viviendo tiempos finales, la Biblia dice que estamos en el tiempo del fin. La venida de Cristo se acerca y el rapto está a la puerta. Entonces, amigo, no es tiempo de estar durmiendo, no es tiempo de estar jugando con las escrituras. Y las personas que quieran aceptar a Cristo, ya les voy a enseñar cómo hacer una oración y para que ustedes repitan conmigo, para que el que quiera acepte a Cristo en su corazón. Y si la muerte lo visita y usted aceptó a Cristo en su corazón y la muerte hoy golpea la puerta de su vida, usted se va a la gloria, amigo. Usted es salvo de su pecado, está escrito en su palabra. Entonces, no escapes más de Cristo, porque quizás Cristo te está persiguiendo, quizás Cristo te viene hablando, no escapes, no hagas oídos sordos a su voz, porque mañana, como digo, puede ser tarde. Entonces, adoptemos la actitud de David. Por más pecado y por más bajo que hayamos caído, si nosotros venimos con humildad delante de su presencia, Dios nos restaura, Dios nos puede levantar, Dios nos puede sacar de esa condición, Dios puede restaurar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra juventud,
Dios puede restaurar nuestra salud. Todas las cosas que el diablo nos ha quitado, que el pecado nos ha quitado, Dios las puede restaurar, pero está en ti, está en ti. Tú tienes que tomar la decisión de aceptar a Cristo en tu vida. Dice el verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea al mío, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí David se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había ido de él. Él se había dado cuenta, lo había tomado la religión. Él se había disfrazado. Muchos años viviendo como un cristiano a la vista de todo, pero el Espíritu Santo no estaba en su vida. Entonces, amigo, si te rechazaron, si te dejaron solo, si te degradaron, si hablaron mal de ti, si quizás estás solo en un rincón llorando y este mensaje llega a tu vida, Cristo, Cristo te ama. Cristo dio su vida por ti y Él está esperando que tú abras tu corazón. Así que acepta a Jesús en tu vida y te aseguro, yo te lo aseguro y te lo confirmo, que si tú haces lo que dice esta Biblia, lo que dice la palabra de Dios, tu vida va a cambiar para siempre. Vas a ver la bendición de Dios en tu vida, vas a ver el Espíritu Santo en tu vida y eso va a hacer que tú sientas gozo, alegría, que se recreen esos huesos que a veces están abatidos, ese cuerpo, esa carga, esa angustia en tu corazón. Dios la puede sacar, Dios la quiere sacar, pero está en ti que tú le des lugar. Entonces dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Sabe, amigo, yo un día estaba a donde quizás tú te encuentras hoy. Sí, yo un día estaba así. Yo me había apartado, había conocido de Cristo en los años de mi adolescencia. Viví una vida cristiana, me había apartado del mundo, había vivido para Cristo, había predicado, había enseñado su palabra, me aparté, terminé mal, conocí las drogas, el alcohol, los bailes, las mujeres. Y sabe, yo le puedo decir que yo me acostaba por las noches y yo lloraba. Tenía todo lo que usted se puede imaginar, tenía dinero, tenía mujeres, rodeado de amigos, trabajaba en un boliche. ¿Por qué lloraba? Porque me pasó como David. Quería oír gozo, gozo y alegría en mi corazón, porque quise llenar esos vacíos emocionales, los quise llenar con el alcohol, con las mujeres. Amigo, no te engañes más, no te engañes más, porque mientras tú caminas por ese camino, ese corazón está cargado. Y le podemos mentir a todo el mundo, pero a nosotros mismos no. Cuando nos acostamos en nuestra cama, esa soledad, ese vacío, decir, me agobia, porque el pecado es agobiante. El pecado es tormentoso, la persona se acuesta y dice, siento una carga, siento un pesar, claro, eso es el pecado. Eso es lo que Cristo quita. Amigo, no hay nada más que te haga más feliz que sentir a Cristo en tu corazón. Tú puedes ser un pecador, pero si tú aceptas a Cristo en tu corazón, el gozo que siente, el gozo que da el Espíritu Santo no lo vas a encontrar en ningún lado. Así que amigo, espero que haya sido de bendición esta palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que puedas aceptar a Cristo en tu vida y si eres una persona que ha conocido el Evangelio y se ha apartado, aprovecha para volver. Así como David, si quizás has caído, no sé, no conozco tu vida, pero quizás has caído y dices, no, yo ya no tengo perdón. Recuerda que David adulteró, David asesinó, pero David tomó la actitud correcta y fue perdonado por Dios. Así que amigo, no sigas caminando lejos de Dios, ven a los pies de Cristo, Él te está llamando, Él te está esperando, Él te ama, aunque todos te dejaren, la Biblia dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá porque Dios te ama, Dios dio su vida por ti para que tú fueras salvo del pecado y de eso malo del mundo, de las prisiones del mundo, del engaño de Satanás que a veces ciega al hombre a través de los vicios y de las cosas que ofrece. Pero acepta a Cristo en tu vida. Así que bueno, nada, quiero que si tú quieres aceptar a Cristo en esta noche, yo quiero darte la oportunidad de que tú cierres tus ojos ahí donde te encuentras y repitas esta oración que voy a hacer en un instante contigo, que la repitas después de mí y
Y nada, y que después de tu oración, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, que tú puedas buscar una iglesia que hable la palabra, que te enseñen de Dios, para poder alimentarte, porque, bueno, ya aceptando a Cristo en tu vida diste el primer paso, pero después, bueno, tienes que irte alimentando de Dios, ir conociendo su palabra, y Dios te va a empezar a guiar, Dios te va a empezar a encaminar. Así que, bueno, quiero que cierres tus ojos ahí donde te encuentras y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora me presento delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que soy un pecador, que necesito su perdón. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todo mi mal. Límpiame de mi pecado. Yo creo que Jesús murió por mí para perdonarme de mi maldad y perdonarme de mi pecado. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón. Te acepto, Señor, en mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de esta hora, Señor, deseo y me humillo delante de su presencia para que usted sea mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A través de esa simple oración, tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Ahora yo quiero orar por tu vida, orar por cada persona que se encuentra detrás de esta pantalla, cada persona que va a ver este video. Y ya con esta oración finalizo este video, deseando, bueno, de lo más profundo de mi corazón que pueda ser de bendición, que pueda ser de ayuda para tu vida. Recuerda siempre, escucha la voz de Dios. Cuando Dios llega siempre habla a tiempo. Así que bueno, Dios quiere tener misericordia de tu vida. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre, porque te ha hablado su palabra a nuestras vidas, Señor. Porque tanto los que están de aquel lado, Señor, de la pantalla, como yo, Señor, reconocemos, Padre, que somos pecadores, Señor, que necesitamos en cada instante de su gracia, Señor, para vivir, para salir adelante, Señor. No somos nada, Padre, somos barro, somos polvo, Señor. Su palabra dice que es el hombre para que tú te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo visites, Señor. Padre, venimos delante de su presencia humillados, Señor, reconociendo, Padre, que necesitamos de usted, Señor. Pedimos perdón por nuestra falta, por nuestro pecado, Señor. Si nos hemos apartado de su presencia, Señor, y así como David, Padre, nuestro corazón se ha endurecido, Señor. Si el Espíritu Santo se apartó de nuestra vida, si lo hemos contristado, Señor, pedimos perdón, Señor, por nuestra falta, nos arrepentimos, Señor. Pedimos que usted nos pueda ayudar, Señor. Padre, queremos descartar de nuestra vida esas cosas, Señor, que nos alejan de tu presencia, esos pecados, Señor, que nos alejan de ti, Padre. Nosotros queremos oír gozo, queremos oír alegría, Señor, en nuestras vidas, Señor. Queremos, Padre, poder ser esas personas, Señor, que estén llenas de su Espíritu Santo, Señor, para poder compartir con los pecadores, Señor, con aquellas personas que te necesitan, Señor, con aquellas personas que están perdidas, Señor. Su palabra dice que lo que de gracia recibimos lo tenemos que dar de gracia, Padre, y eso queremos hacer, Señor. Gracias, Padre. Oro por cada persona, Señor, que está detrás de esa pantalla, Señor, del país de donde me vean, Señor, si me están viendo de Venezuela, Señor, de Brasil, de África, Señor, si me están viendo de Estados Unidos, Señor, si me están viendo de Nicaragua, de El Salvador, Señor, de México, Señor, de cada país, Señor, que me estén viendo, Señor, de Puerto Rico, de Colombia, Señor. Que esta palabra, Padre, pueda llegar a cada país, Señor, a Uruguay, a Chile, Señor. Padre, es usted el que hace la obra, Señor. Para usted no hay nada imposible, Señor. Por eso yo oro por cada oyente, Señor, a quien le va a alcanzar esta palabra, Señor. Que usted a través de este mensaje, Señor, pueda tocar esas vidas, Señor. Pueda tocar esas personas, Señor, que se encuentran del otro lado. Usted conoce sus vidas, usted conoce su corazón, Señor. Es el Espíritu Santo, Señor, el que convence de pecado, Padre. Por eso, Padre, pido que usted los ayude, Señor, que usted tenga misericordia de sus vidas, así como estaba yo, quizá hay alguno perdido, Señor, como yo estuve un día, Señor, usted tuvo misericordia de mí. Yo clamo por esas almas, Señor, clamo por esas vidas, Señor, y le pido que usted nos ayude, Señor, y que los ayude a ellos también, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por darnos la vida, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por las bendiciones que usted nos da, Señor. Gracias por todo lo que usted da para nuestras vidas, Señor. Le damos las gracias, Padre, y se lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Nombre que es sobre todo nombre, Padre.
al cual nombre se dobla toda rodilla, Señor. Damos las gracias y nos despedimos, Señor. Me despido, Padre, pidiendo que usted me pueda acompañar, Señor, que usted me pueda dar gracia en este canal de YouTube, Señor, para no hablar por mi propia cuenta, Señor, para no hablar pensamientos míos, sino para que su palabra sea expresada a través de cada video, Señor. Gracias, Padre, gracias por su palabra, Señor, y gracias por todo lo que nos da. En el nombre de Jesús se lo pido para su gloria y su honra, Señor. Amén, Padre, y amén. Así que bueno, me despido, te bendigo, deseo que Dios haya hablado a tu vida. Y bueno, será hasta el próximo video. Quiero darle las gracias a todas las personas que me apoyan, los que comentan, los que ponen me gusta a mi video, el que pueda compartir, como siempre lo digo. Me ayudaría mucho que esta palabra llegue a muchas personas, ¿sabes? Este mensaje es importante. Hay gente que está necesitando mucho de Cristo, así que nada, les agradezco a cada uno y que Dios les bendiga en gran manera.